A continuación, como amigo del tribunal, al doctor Ricardo Alberto Muñoz, hijo. Buenos días. En primer lugar, destaco el valioso criterio que ha tenido la excelentísima Corte en seleccionar este caso y darle la debida publicidad y democratización que los institutos del amigo del tribunal genera. Y en el caso mío lo hago y agradeciendo la admisión sin otra movilidad, motivación de que ser abogado, docente, investigador universitario, autor de libros, y en definitiva buscando la verdad en el tema. Y además adelanto mi opinión que apoyo la defensa de los derechos de la actora, entendiendo humildemente que debe la excelentísima Corte confirmar el fallo que aquí se discute. Básicamente voy a dividir mi exposición fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, destacar algunas precisiones vinculadas al derecho al olvido, que creo que es importante clarificarlo. Y en segundo lugar, humildemente daremos algunos argumentos o motivaciones que creemos que pueden ser de validez para la resolución del caso. En primer lugar, destacar que en materia del derecho al olvido digital, el origen, la generación, la captación del dato es lícito, solamente que su continuidad en el tiempo, su propagación y difusión lo transforma innecesario, en ilegítimo y por lo tanto desproporcionado. El acceso facilitado a través de los motores de búsqueda hace que el mismo se transforme en desproporcionado. El factor tiempo es importante, pero no es el único, no es una variable exclusiva, sino que a la vez hay que destacar otros aspectos tales como la actualidad, la pertinencia y la relevancia. Vale destacar que el factor tiempo en este caso sí se cumple porque estamos hablando de contenido generado hace más de 20 años. Destacar, y en esto quiero ser preciso, que en materia del derecho al olvido, el dato ha perdido actualidad, deja de ser relevante, particularmente es inadecuado, impertinente, innecesario y excesivo en relación al ámbito y finalidad para lo cual se hubiese obtenido o recolectado. Excelentísima Corte, esa regulación ya existe en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales, de tal manera que no existe, en mi opinión, una vacancia jurídica. La información no es falsa, no se vincula en forma ilícita, porque si así fuere, entonces caben las tradicionales pretensiones que regulan, en nuestro caso, la ley de habeas data. No prospera el derecho al olvido cuando estemos hablando de información con fines históricos, estadísticos o científicos. Tampoco prospera en el caso de que el reclamante tenga relevancia pública o que exista un interés público, como por ejemplo datos en materia penal, y además vale destacar se encuentra protegida la fuente original de información periodística en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Ahora bien, algunas humildes sugerencias que creemos que podrían enriquecer el debate y que podrían dar sólidos argumentos a la hora de resolver. Primero, entendemos que debe tenerse en vista la edad de la actora, independientemente si al momento de la generación de los contenidos era menor de edad o no. Básicamente porque se respetan o deben respetarse igualmente las reglas de la tutela especial de niños, niñas y adolescentes, teniendo presente la temprana edad del actor en ese momento y el contexto que estaba sumergida la actora, la que la coloca en una situación de vulnerabilidad en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Por ello se solicita, tal como se ha dicho acá, que se falle con una perspectiva de género e interseccionalidad, porque hay varias desigualdades sistemáticas que pueden generarse y superposición de factores, no solamente en materia de género, sino también social. A la vez destacar en este punto de que independientemente de que se haya sometido voluntariamente a la generación de estos contenidos, esos contenidos o ese sometimiento ha sido revocado, se ha revocado su consentimiento, también aspecto que está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales. Debe destacarse también la reputación de los demás, la moral pública, la protección de la moral de la infancia, la adolescencia, la incitación a la violencia, toda terminología que establece el artículo 13 infin de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando regula la libertad de expresión. Básicamente,
entendemos humildemente que debe ponerse foco en la víctima, en la perspectiva de la víctima, en ese momento una persona desventajada al momento de generar estos contenidos, porque además consta en la causa situaciones de violencia y agresión. Además, también era motivo de toda una situación de corrupción y un escándalo judicial. De tal manera que entendemos que no existiría un agravio concreto, individualizado, a la violación a la libertad de expresión, solo conjetural, toda vez que no hay una afectación concreta al derecho de la sociedad al tener acceso a ese tipo de contenidos que implican situaciones de agresión y violencia en materia de género. Igualmente, creemos que se encuentra a salvo la doctrina de la excelentísima Corte, por ejemplo, en el caso Sujarchuk, que no es aplicable, porque en este caso hablamos de contenidos que se propagan a través de motores de búsqueda y no fuentes directas de información periodística. De la misma manera se encuentra a salvo la doctrina de la Corte en el caso CZM contra Google del 2018, porque acá tampoco se pondría en riesgo aquella obligación, o si se quiere prohibición de la obligación de monitoreo general de contenidos. También creemos que sería muy útil a los fines de la resolución del caso que vuestra Corte tenga a la vista los 13 criterios que estableció el denominado Grupo del Trabajo del artículo 29 respecto a criterios para la resolución del caso en materia de derecho al olvido en el marco de la Unión Europea, a la vez también la regla del artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos Personales podrían dar también un argumento válido y una herramienta concreta. Tampoco en el caso no se presentan, según surgen de las constancias de la causa, de que se den aquellos supuestos que excepcionan al derecho al olvido, como por ejemplo la calidad de funcionario público, como por ejemplo el contenido penal de la información, como por ejemplo la fuente pública o el interés público, de tal manera de que el criterio de este amigo del tribunal también deja a salvo la jurisprudencia de la Corte en el caso Paqués, fallos 342, 2187. En definitiva, creemos que los contornos de la libertad de expresión deben ser definidos también a la luz de nuevos contenidos de los derechos digitales, principalmente en el anclaje constitucional que da la cláusula de desarrollo humano en el artículo 75, inciso 19, cuando hace alusión a un objetivo constitucional de desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor.